Recuerdan que ayer les dije que por favor fueran tratando de hacer este problema. El ejercicio 330 del libro 430, perdón, del libro de Electrónica de Potencia de W. Hart, Daniel W. Hart. Bueno, no sé si lo hicieron, lo intentaron hacer. Ayer también ya subí las fórmulas de este tipo de rectificadores trifásicos. Ya actualicé ahí la información, todo lo que llevamos de la tercera unidad. También por ahí grabé ya subí los videos de las clases y parece que ya estamos eh, ahora sí que actualizados en la información. Bueno, pues si no lo hicieron, vamos a verlo aquí, ¿verdad? Sería el ejemplo 3.5 de esta unidad para nosotros. Es el problema, el ejercicio 430, ya sabemos del libro del autor que les acabo de mencionar. Y dice lo siguiente, ¿verdad? Se utiliza un generador de 480 volts RMS de línea. Permítame tantito, voy a cerrar la ventana, que hay una bola de perros ahí con la vecina. Bien, bueno, entonces tenemos, dice, se utiliza un generador de 480 volts RMS de línea para alimentar un rectificador trifásico en puente como el que analizamos, el cual tiene una carga resistiva de 100 ohms. Y nos pide, en verdad, todos estos parámetros. La corriente media, la corriente eficaz de la carga, la corriente eficaz del generador y el factor de potencia. Bueno, casi para todo tenemos, ¿verdad?, ecuaciones, y las que no las tengamos, pues de aquí lo vamos a sacar ahorita. Vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, les comentaba, debido a que este autor es español, ¿verdad? Entonces ellos el valor promedio le llaman medio. El valor eficaz, pues ese término lo manejamos aquí, ¿verdad? También, que equivale al valor RMS. Pero aquí hay algo, ¿verdad? Se utiliza un generador, quiere decir que es la alimentación, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros partimos de un transformador. Y ellos generador le llaman precisamente a la fuente, como si dijéramos, se utiliza una fuente, ¿verdad?, de 480 volts RMS de línea. Bueno, entonces cuando vean esto, ¿verdad?, se refiere precisamente al voltaje de entrada. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos dieron y posteriormente cuáles son las incógnitas que nos piden. Dentro de la resolución tenemos lo siguiente, tenemos los datos que son voltaje de línea, mucho ojo aquí, ¿verdad? No se me vayan a confundir. El voltaje de línea es de 480 volts y la resistencia de carga es de 100 ohms. ¿Por qué les digo que aguas con esto? Porque nosotros hasta ahorita no hemos utilizado, no hemos considerado ningún voltaje de línea. Apenas en este ejemplo lo vamos a considerar. Acuérdense que el dato que nos dieron en el problema de ayer pues era el voltaje de pico, ¿se recuerdan? No, nos dieron un voltaje promedio y de ahí sacamos el voltaje de pico. Bueno, este voltaje de línea, ¿cuál sería? Pues el voltaje que hay entre dos fases. Este es el dato que nos dan aquí en el ejemplo 3.5. Bueno, entonces nos piden la corriente media de la carga. La corriente media, decíamos, era la corriente promedio. Nosotros aquí en el análisis que hicimos, pues tenemos aquí la corriente promedio en la carga, que está en estas dos ecuaciones, la 218A y la 218B. Ya sea que si tengo el voltaje BCD, pues ya aplico la 218A. Si no lo tengo, pues voy a sacar ¿verdad? Voy a aplicar la 218B, que es precisamente la que vamos a utilizar a continuación. Bueno, entonces dice, para ello aplicamos la siguiente ecuación, la 218B. Pero para poder nosotros aplicar esta ecuación necesitamos el voltaje de pico y la resistencia de carga. La resistencia de carga ya la tenemos, sin embargo el voltaje de pico es lo que nos hace falta. ¿Cómo se relaciona, verdad, el voltaje de línea con el voltaje de pico? Pues hay que recordar lo siguiente, mire, un voltaje de línea es igual a ¿cuánto? A raíz de 3 veces el voltaje de fase.
Por decir, ¿verdad? Cuando ustedes multiplican raíz de 3 por 127, ¿qué obtienen? El 127 es el voltaje eficaz de fase. Si lo multiplican por la raíz de 3, ¿qué les va a dar? Pues les va a dar un voltaje de línea, que son 220. Acuérdense, por ejemplo, es el voltaje al cual conectamos, no sé, un motor. Quizás si tenemos un motor bifásico de a 220, un clima. Entonces, por eso tengo esta relación aquí. El voltaje de línea es igual a ¿quién? A raíz de 3 veces el voltaje de fase. Ahora nosotros también sabemos que el voltaje de fase, el voltaje RMS de fase se relaciona con el voltaje de pico como raíz de 2. No sé si ustedes recuerden cuando vieron por ahí circuitos de CA, el voltaje de fase que ustedes analizaron BS, se obtenía de esto, ¿verdad? El voltaje de pico que nosotros manejamos es de 179.6 volts. Y si lo dividimos entre la raíz de 3, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener precisamente esto, los 127 volts, perdón, entre raíz de 2, perdón, los 127 volts, que es prácticamente esto, ¿verdad? 126.99 que nosotros manejamos. Entonces, estas dos relaciones, si no las recuerdan, anótenlas por ahí, métanlas ahí como unas fórmulas generales para todo esto, ¿verdad? Para pasar de voltaje de fase, de voltaje de pico a voltaje de fase, para pasar de voltaje de línea de voltaje de fase al voltaje de línea. Bueno, entonces vamos a ver cómo sale esta relación. Habíamos dicho que el voltaje de línea es igual aquí en raíz de 3 veces el voltaje de fase. Pero si el voltaje de fase es Vm sobre raíz de 2, podemos sustituir aquí y esto nos quedaría así, ¿verdad? Ya sea esto así y esto así, pero acuérdense cuando tenemos esta relación raíz de A entre raíz de B, esto se puede escribir como la raíz de A sobre B por BL. De esta manera, ¿verdad? Esta es otra fórmula que necesito que también ustedes la tengan por ahí a la mano para por si llegara a presentarse algo como esto, pues ya ahí la tienen, ¿verdad? Son fórmulas generales que se aplican en circuitos de CA cuando llevaron o van a llevar electrónica, perdón, sistemas eléctricos de potencia, subestaciones eléctricas de potencia, son relaciones muy comúnmente utilizadas. Bueno, entonces, ya que nosotros tenemos esto, ¿verdad? De aquí vamos a despejar Bm. Ok, bueno, ya lo despejamos de cierta forma de aquí, ¿verdad? Entonces, sacamos el valor de Bm porque lo necesito para calcular la corriente promedio. Sustituyo el valor de BL, que es 480, y me da un valor, me da una magnitud de BM de 391.918. Recuerden que BM es voltaje de fase. Si estamos o quieren que por aquí se las defina yo, se las voy a definir para que no se les vaya a olvidar, porque luego cometen ese tipo de errores a la hora de que viene el examen. Vamos a ponerle aquí donde, para que lo tengan por ahí presente. BL es igual al voltaje RMS, pero el voltaje RMS también se le llama voltaje eficaz de línea y se mide pues en volts, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué otro parámetro interviene aquí? Pues BS. ¿Qué es BS? Pues BS es el voltaje RMS eficaz, pero de fase. Lo que nosotros manejamos en nuestra casa como 127 volts. Esto es BS. Y BL, para nuestro caso, para nuestra cometida, son 220 volts. ¿Sale? Bueno, esta otra relación que tenemos acá, vamos a ponerle también aquí lo que significa cada parámetro. Nos llevamos esto para acá y empezamos a cambiar. Ahora tengo BS que está acá arriba, lo voy a quitar de aquí y vamos a ponerle acá.
Y ahora recuerden esto, BM, ¿qué es? Pues BM, ¿verdad? Es el voltaje, ya no es eficaz, ahora es pico, ¿verdad? ¿Y de quién va a ser? Este es un voltaje pico, pero de fase, que también se mide en volts. Bueno, ahí tenemos esa relación. Y esta última relación que la voy a dejar aquí también, esta acá. Vamos a ponerle los datos. BM, pues es el voltaje de pico, ¿verdad? Y ahora BL, pues ya lo definimos allá hace un momento, es el voltaje RMS, pero de línea. Entonces, esta fórmula recuérdenla para que no se vayan a confundir cuando estén haciendo por ahí una tarea, el examen, para que todo lo tengan por ahí a la mano. Se los voy a dejar entonces en este problema antes se los voy a colocar aquí, ¿verdad? Para que la tengan ahí a la mano. Esta, ¿verdad? Lo vamos a encerrar entre con estas rayitas indicando, ¿verdad? Que esto no forma parte de la resolución, porque es algo que en teoría ya debemos de saber, pero por si no lo saben, pues aquí se los menciono, ¿no? Okay, entonces vamos a ponerle a esto relaciones, para que recuerden, relaciones entre voltajes de fase RMS, de línea RMS y de pico. Y pico de fase, vamos a ponerle pico de fase, porque el de pico de línea es otro, ¿verdad? El pico de línea, como veíamos ayer cuando sacamos las especificaciones de corriente de los diodos, pues es igual al voltaje pico de fase multiplicado por la raíz de 3. Entonces, ahí tenemos esto, ¿verdad? Para que lo recuerden. Bueno, entonces nosotros aquí utilizamos esta parte. Bueno, aquí voy a... Ahí queda, ya lo dejamos cuando mover. Bueno, entonces ya una vez que nosotros sacamos el voltaje, o a ver acá, ¿verdad? Para que recuerden, para que lleve una secuencia. Esto acá. Aquí ponemos esto. Ok, y ahí está. Muy bien. Entonces ya una vez que nosotros pudimos sacar el voltaje de pico en términos, ¿verdad?, del dato que nos dieron, que el voltaje de línea, encontramos que tiene una magnitud de 391.918. Y ya con esto, ¿verdad?, aplicando la fórmula para ICD, podemos encontrar finalmente que la corriente promedio, ¿verdad?, de salida en la carga va a ser igual a 6.482 amperes. No sé si hay alguna pregunta con esto, hasta ahorita con lo que llevamos. ¿Dudas que tengan? Ok, vamos a continuar entonces ahora con el otro, ¿verdad? El otro punto que nos pide aquí el problema, que es el cálculo de la corriente eficaz en la carga. Bueno, cuando hicimos el análisis, ¿verdad? Nosotros encontramos primeramente el voltaje RMS
y ya posteriormente, teniendo el voltaje RMS, aplicamos la ley de Ohm y dividimos el voltaje RMS entre la resistencia de carga para obtener la corriente eficaz en la salida, ¿verdad? Esta fórmula, la 220A, la vamos a aplicar siempre y cuando tengamos el voltaje eficaz. Si no tenemos el voltaje eficaz, pues lo podemos obtener de aquí, ¿verdad? De la ecuación 220B, que es precisamente esta que vamos a utilizar aquí, la 220B. Entonces ya tenemos todo, ¿verdad? Tenemos Bm, que lo sacamos del inciso anterior, tenemos la resistencia de carga, que es un dato que nos da el problema de 100 ohms, y como consecuencia el valor eficaz de la corriente de salida resulta ser de 6.488 amperes. Observen, les he comentado, ¿verdad?, que siempre los valores eficaces van a ser mayores que los valores promedio, a veces por unas cuantas décimas, centésimas o milésimas, como es el caso de este problema. Bueno, como pueden ver, ¿verdad? Aquí únicamente era cuestión de aplicar las fórmulas. Ahora vamos a ver otro. Cálculo de la corriente eficaz del generador. ¿A qué se refiere esta corriente eficaz del generador? Como lo hemos comentado, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Habíamos comentado que la corriente del generador pues viene siendo la corriente de entrada del transformador, que nosotros así lo vimos cuando hicimos el análisis, ¿verdad? Aquí la tenemos, fue el último parámetro que obtuvimos cuando les puse aquí la corriente y y vimos, ¿verdad?, que para este tipo de rectificador cada fase aporta corriente a la carga cuando es la más positiva y cuando es la más negativa, ¿verdad? En ambos casos son 120 para la parte donde es la más positiva y 120 para cuando es la más negativa. Entonces, en total, cada fase aporta corriente a la carga durante 240 grados. Y 240 grados sabemos que equivale a la tercera parte, a las 2/3 partes del periodo. Por tanto, la corriente de entrada, ¿verdad?, del transformador o del generador, como lo mencionan aquí, pues sería igual aquí a la raíz de 2/3 por la corriente eficaz. Entonces tenemos esta o bien tenemos esta. En este caso pues vamos a aplicar esta, ¿verdad? Porque en el inciso anterior sacamos ya esta y RMS. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Cálculo de la corriente eficaz, pues ya la tenemos, decíamos, ya tenemos aquí la corriente eficaz total que le llega a la carga, pues simplemente la multiplicamos por la raíz de 2/3 y de esta manera nosotros encontramos finalmente, ¿verdad?, la corriente eficaz que circula por cada una de las fases del transformador. Acuérdense que este transformador o generador es trifásico. Entonces, la corriente, ¿verdad?, que está circulando a la entrada, es decir, esto acá, no sé si lo recuerden, sería esta corriente, la que fluye por la fase A, la que fluye por la fase B y la que fluye por la fase C. Son las mismas, ya sabemos que tienen la misma amplitud, aunque van desfasadas 120 grados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. ¿Dudas que tengan? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver el último parámetro, ¿verdad?, que es el cálculo del factor de potencia de entrada. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a sacar una fórmula aproximada que dan muchos libros, muchos autores, por lo siguiente, les explico. En un rectificador como este, ¿verdad?, trifásico, se considera una carga no lineal. ¿Cuáles son las cargas no lineales? Aquellas que deforman la forma de onda de la corriente. Cuando llevaron ustedes circuitos DCA, vieron que si nosotros alimentamos, ¿verdad?, una carga resistiva o una carga inductiva o una carga capacitiva con un voltaje senoidal alterno, pues la corriente también va a ser senoidal, va a tener la misma forma de onda. Si la carga es puramente resistiva, pues la corriente y el voltaje van a ir en fase. Sin embargo, si la carga es inductiva, o puede ser inductiva y resistiva, una combinación, entonces va a haber un atraso de la corriente. Y en el caso de que haya una carga
RC, ¿verdad? Resistencia y capacitancia, pues la corriente va a sufrir un adelanto. Bueno, pero en este caso, como pueden ustedes ver, la corriente que les mostré aquí, que es la corriente de la fase A, pues ya sabrá Dios qué forma tiene, ya no es senoidal, porque tiene estas partes acá, ¿verdad? Senoidal es esto, como vemos aquí esta línea roja o la cualquiera de ellas, ¿verdad? De los voltajes de entrada. Pero entonces aquí la corriente de entrada se se vio su forma modificada por la conmutación. Ustedes recuerden cuando analizamos esto, de 0 a 30 grados lo que conducían eran la fase C y la fase B, es decir, el diodo 5 y el diodo 6. ¿Hasta cuándo empezó a conducir la fase A? Hasta llegar a 30 grados, como se puede ver aquí. Entonces, mientras la fase A era más pequeña que la fase C, no había corriente en la fase A, no aportaba corriente a la carga. Pero aquí bruscamente, ¿verdad? La corriente crece porque ya tiene una magnitud y ya eso hizo, ¿verdad? Eso provocó que hubiera una deformación de la forma de onda senoidal. Pero aparte también debemos observar algo también. El voltaje empieza desde aquí, el voltaje de la fase A. Sin embargo, la corriente de la fase A se presenta aquí, 30 grados después. Hubo un desfasamiento. Entonces, en este tipo de rectificadores hay dos cosas que le pasan a la corriente. En primer lugar, sufre un atraso, un desfasamiento y aparte sufre una deformación. Bueno, en este tipo de rectificadores, ¿verdad? En este tipo de sistemas, calcular el factor de potencia no son enchiladas. O sea, no quiere decir que es muy complicado, simplemente tenemos que hacer el análisis de Fourier de esta forma de onda. Y a partir de eso sacar un parámetro que se llama factor de distorsión. Porque el factor de potencia en este tipo de sistemas es igual al producto de dos factores. El factor de desplazamiento, que no es otra cosa más que el coseno del ángulo entre el desfase que hay entre la corriente, la fundamental de la corriente y la fundamental del voltaje. Ese es el factor de desplazamiento, pero aparte hay que sacar el factor de distorsión. El factor de distorsión me indica, ¿verdad?, qué tan distorsionada está la forma de onda, ¿verdad?, de la corriente. Nosotros ya vemos que aquí para nada ya se parece a una senoidal porque ya tiene otras jorobas aquí y aparte aquí hay una parte constante y las senoidales puras pues se comportan así. Bueno, entonces sacar el factor de distorsión implica, ¿verdad?, realizar un análisis de Fourier. Sin embargo, ¿verdad?, después de muchas de análisis, los autores, ¿verdad?, recomiendan obtener una fórmula bastante aproximada, ¿verdad? Esa fórmula aproximada precisamente nos va a dar un factor de potencia como si yo estuviera multiplicando el factor de distorsión por el factor de desplazamiento. Vean entonces aquí, dice cálculo del factor de potencia de entrada. El factor de potencia en un rectificador trifásico no controlado tipo puente es igual al producto de otros dos factores, el factor de distorsión que les mencionaba hace un momento y el factor de desplazamiento. Por su parte, el factor de distorsión es una medida del contenido armónico de la corriente de entrada, en tanto que el factor de desplazamiento se define como el coseno del ángulo de desfasamiento entre la componente fundamental de la corriente de entrada y el voltaje de suministro. Sin embargo, dice, es laborioso determinar el factor de distorsión porque implica realizar el análisis de Fourier de la forma de onda de la corriente de entrada. ¿Sí? Sin embargo, entonces podemos obtener un valor aproximado del factor de potencia en este tipo de rectificadores a partir de la siguiente ecuación. Los autores, ¿verdad?, como De Vance o algunos otros, recomiendan utilizar esta fórmula. Así que por favor, anoten esta fórmula en su formulario. ¿Sí? Esta fórmula va a servir para calcular el factor de potencia única y exclusivamente para este tipo de rectificador, el trifásico tipo puente. ¿Recuerden? Bueno, pero si yo quisiera hacerlo de una manera precisa, pues tendría yo que hacer el análisis de Fourier de la forma de onda de la corriente de entrada. ¿Ok? Bueno, entonces, si aplicamos esta fórmula, pues ya sale directo, ¿verdad?
Resulta entonces un factor de potencia de 0.95, es lo que se tiene ahí. No sé si haya duda con esto. Muy bien, bueno, entonces ya con esto nosotros, ¿verdad? Podemos concluir este tema de la rectificación trifásica no controlada. Ustedes aquí en este libro pueden encontrar algunos ejemplos propuestos y también vean que hay problemas por ahí resueltos para que tengan más material, ¿verdad? Para el examen. No se conformen con lo que yo les doy. Acuérdense, tienen que hacer aparte más problemas por su cuenta. Bueno, entonces vamos a continuar con otro tema. Este, el día de ayer, no sé si recuerden, no fue ayer, permítame tantito. Al inicio, perdón, de esta unidad, nosotros, mediante un mapa mental, analizamos los rectificadores, o sea, el proceso de rectificación, que consiste en convertir la corriente alterna en corriente continua. Nosotros definimos qué es, cuáles son las posibles aplicaciones y luego las diferentes formas cómo se clasifican. Nosotros, ¿verdad? Vimos ya rectificadores, o los que estamos viendo son los no controlados. Los rectificadores que utilizan diodos. Acuérdense que vimos tres sistemas. El monofásico tipo puente, que tenía 4 diodos, como este, ¿verdad? Luego vimos el trifásico de media onda conectado en estrella, que tenía 3 diodos, pero también analizamos un ejemplo donde había uno de 6 fases. Y también el último tema que vimos fue el rectificador trifásico tipo puente, ¿verdad? Que utilizaba ya en este caso 6 diodos. El último que acabamos de hacer. Bueno, la clasificación de los rectificadores, yo espero que ahora sí ya la entiendan mejor, ¿verdad? Pueden ser monofásicos, trifásicos, polifásicos. Y puede haber de media onda y onda completa. Nosotros, el primero que vimos, el rectificador monofásico tipo puente, resultó ser de onda completa, al igual que este último que vimos, el trifásico tipo puente. Entonces, cuando por ahí vean que es un rectificador tipo puente, quiere decir que va a ser de onda completa. Pero cuando vimos el rectificador trifásico conectado en estrella, ¿verdad? Ahí no, ¿verdad? Ahí veíamos que solamente se aprovechaba la parte positiva de cada una de las fases de entrada del transformador. Entonces ahí teníamos una aplicación de media onda. Y llegamos acá. Otra manera de clasificar a los rectificadores es en base a lo siguiente: la magnitud del voltaje de salida. Como pudieron observar, ¿verdad? El voltaje de salida en los rectificadores, ya sea monofásico, trifásico, conectado en estrella o trifásico tipo puente, el voltaje va a ser constante, va a ser fijo. No lo podemos controlar. ¿Por qué razón? Porque los diodos, una vez que se activan, pues ya empiezan a conducir y no se apaga hasta que se invierte la polaridad, como ya sabemos. Pero lo que vamos a ver a continuación son ahora los rectificadores controlados. ¿Y qué características tienen estos? Pues de que ahora van, en vez de utilizar diodos, van a utilizar tiristores, SCRs o algún otro tiristor. Y nosotros sabemos que los tiristores, ¿verdad? Podemos controlar el momento en el cual queremos que se activen y como consecuencia vamos a poder controlar el voltaje que van a tener a la salida. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la primera parte de esto, que es la rectificación monofásica, esta controlada. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es un rectificador trifásico, monofásico controlado? Pues es muy semejante al rectificador monofásico no controlado. Lo único que tenemos que cambiar ahora es los diodos por tiristores. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos 4 tiristores que también, ¿verdad?, llevan la misma etiqueta
Donde estaba D1 ahora va T1, donde estaba D2 ahora va T2 y así está para T3 y T4. Bueno, pero ahora como son tiristores, nosotros debemos de aplicarle un pulso simultáneamente a la compuerta de cada uno de ellos para que puedan ir este, activándose. Bueno, antes de analizar antes de analizar esto, ¿verdad? Hay que recordar que un tiristor, para que se active, ¿verdad? Ya sea un SCR o cualquier otro tipo de tiristor, se deben de cumplir dos condiciones: que tenga una polaridad positiva en el ánodo y un voltaje negativo en el cátodo, que hay una diferencia de potencial al menos de 0.7, 1 volt, dependiendo, ¿verdad?, de del voltaje VGT, del voltaje que se requiere para activarlo. Bueno, ok, entonces, para analizar este tipo de rectificador, lo vamos a hacer de acuerdo, ¿verdad?, a la polaridad que tiene el voltaje de entrada. El voltaje de entrada parte de este transformador monofásico y nosotros ya sabemos que Vs, que es el voltaje de entrada, pues es igual a Vm por el seno de omega t, que precisamente esta es la forma de onda que da. Y un periodo va desde 0pi hasta 2pi. Bueno, recuerden que de 0 a pi la polaridad del voltaje es positiva, sin embargo de pi a 2pi la polaridad cambia. Vamos a ver entonces qué pasa. Vamos a analizar primeramente la polaridad, el semiciclo positivo de 0 a pi. Es decir, el voltaje que vamos a tener aquí va a ser más. ¿Sí me entienden? Hagan de cuenta que ustedes hacen esto aquí. Aquí es más en el devanado del transformador, en el secundario. Y de este lado es menos. Pues esa misma polaridad, ¿verdad? Como es este mismo punto, se transfiere aquí y se transfiere acá. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Iniciamos aquí. Cuando el voltaje de entrada es positivo, vamos a tener esta polaridad que tenemos aquí. Ahora dígame, ¿cuáles tiristores son los que están polarizados directamente? Por si se les olvidó, tenemos esta figurita. ¿Cuáles estarían? ¿Qué tiristor tiene la polaridad positiva por el ánodo y cuál tiene la polaridad negativa por el cátodo? ¿Cuáles estarían polarizados directamente? Pregunto. Es correcto, ¿verdad? T1 le está llegando la polaridad positiva por el ánodo y T2 la polaridad negativa por el cátodo. Entonces, estos diodos ya están en condiciones de conducir, están polarizados directamente. Pero recuerden que para que un tiristor, conduzca, aparte de que esté polarizado directamente, debemos aplicarle un pulso en la compuerta. Para que funcione, ¿verdad?, este rectificador, debemos aplicarle simultáneamente un pulso a la compuerta de G1 y de G2. Vean entonces acá qué pasa. De 0 a alfa están polarizados T1 y T2 de manera directa, pero todavía no hay pulso. Entonces, si no hay pulso, están abiertos. Y si están como considerados como interruptores abiertos, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? No hay corriente que pase a través de la carga. Pero en el momento, ¿verdad? Aquí pueden ver, de 0 acá no hay voltaje en la carga. Pero en el momento que nosotros le aplicamos un pulso a la compuerta de T1 y T2, en ese momento estos dispositivos se activan. Acuérdense, ya lo hemos modelado, ya lo hemos sustituido esto por interruptores cerrados. En el momento de que se le aplica el pulso, tanto T1 como T2 se activan y al activarse, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar, ¿verdad?, que van a dejar pasar la corriente, como lo vamos a ver a continuación. Es decir, pasaría esto. La corriente fluiría de esta parte, pasaría a través de T1, no puede regresar por T3 porque recuerden que está polarizado inversamente. Pasa a través de la carga y retorna a través del tiristor T2. Esto, ¿verdad?, lo va a hacer así como se va a estar circulando la corriente cuando, ¿verdad?, esté dejando pasar toda esta parte del voltaje de entrada.
¿Hasta dónde? Hasta llegar aquí, a pi, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el voltaje de entrada llega a pi? Dígame, ¿qué sucede? ¿Siguen conduciendo T1 y T2 o se apagan? Se apagan, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el voltaje de entrada se hace cero. Ya sabemos que la corriente de la carga se hace cero y se va por debajo de la corriente de mantenimiento. Posteriormente, ¿verdad? Ya cuando eh, crece negativamente el voltaje de entrada, pues el voltaje, perdón, la polaridad se hace negativa y ya quedan polarizados inversamente. Bueno, no sé si haya dudas con respecto al funcionamiento de T1 y T2. T1 y T2 van a poder conducir la corriente que requiere la carga solamente en el semiciclo positivo. Cuando conduce T1 y T2, T3 y T4 están polarizados inversamente, si recuerdan. Pero también hay otro detalle. Van a conducir solamente cuando se le aplique el pulso, ¿verdad? En la compuerta. Bueno, me regreso ahora acá. Ahora, ¿qué va a suceder para el semiciclo negativo de pi a 2pi? Pues esta polaridad va a cambiar. Ahora hagan de cuenta que aquí nosotros la polaridad tenemos más aquí, más acá, ¿verdad? Esto vamos a tener más acá y acá vamos a tener menos acá. Ahora dígame qué tiristores quedan polarizados directamente. ¿A quién le llega el voltaje positivo por el ánodo? Es correcto, T3, ¿verdad? ¿Y quién más? Y T4. Ahora porque a T4 le está llegando el voltaje negativo por el cátodo. Muy bien, entonces de aquí para adelante, ¿verdad? Los que van a quedar polarizados directamente van a ser precisamente T3 y T4 y va a suceder algo semejante, ¿verdad? Fíjense bien, T3 y T4 van a estar en condiciones de conducir, pero no van a conducir hasta cuándo, hasta que se le aplique el pulso simultáneamente a sus compuertas. Mientras eso no sucede, pues están bloqueados, no dejan pasar la corriente a la carga y como consecuencia no hay voltaje en la carga. ¿Cuándo se van a activar T3 y T4? Pues cuando se genere el pulso, ¿verdad? La magnitud del pulso va a ser la misma para activar a T1 y T2 y T3 y T4. Es decir, si de aquí a acá hay 60 grados, de pie a acá también debe de haber 60 grados. Trabajan de manera simétrica. Bueno, entonces, una vez que se activan los tiristores T3 y T4, pues ya, ¿verdad? Van a conducir, la corriente va a pasar a través de T3, a través de la resistencia de carga y retorna, ¿verdad?, a la parte negativa de la fuente a través del tiristor T4. Y esta es la forma de onda del voltaje que va a haber ya en la carga. Pero ahora les pregunto algo porque de eso se trata, ¿verdad? Aquí lo que estamos analizando. Estamos analizando un rectificador o la rectificación controlada. Les pregunto, la magnitud del voltaje de salida, ¿cómo lo vamos a poder controlar? Este es el voltaje de salida. No sé si alguien me pueda responder esto. A ver, pónganse a pensar. ¿Cuál sería el ángulo de disparo al que está trabajando aquí este rectificador? Exactamente aquí en el punto máximo son 90 grados. Por acá posiblemente sean 80, 75 por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el ángulo de disparo se hubiera activado en 30? Por aquí así. Dígame qué pasaría. Pues la forma de onda sería mayor, ¿verdad? El voltaje que llegaría a la carga sería mayor. Entre más pequeño, o sea, entre más rápido voy haciendo el disparo de los tiristores,
mayor va a ser el voltaje que vamos a tener a la salida. ¿Y cuándo vamos a tener un voltaje mínimo o prácticamente cero? Cuando el disparo, cuando el ángulo alfa lo hagamos ya cercano a 180 grados. ¿Sí? ¿Si estamos o no estamos? ¿Cuándo tendríamos el máximo voltaje de salida? Pues cuando el ángulo de disparo alfa sea igual a cero, dejaría pasar toda la forma de onda de entrada. ¿Y cuándo tendríamos un voltaje cero a la salida? Cuando el ángulo de disparo sea 180. Este tipo de rectificadores, ¿verdad? Monofásicos se diseñan para que el ángulo de disparo tenga un rango de acción o un intervalo de 0 a 180 grados. Aunque verdad, más adelante nos vamos a dar cuenta que no hay mucha diferencia entre activarlo entre 0, 30, 20, porque es muy poco el efecto que se tiene. Bueno, dudas con esto, no sé si hay alguna pregunta con lo que acabamos de mencionar respecto al funcionamiento de este dispositivo, de este sistema. Preguntas que tengan. Muy bien, entonces por ahí parece que ayer ya les subí unas tareas, no sé si hayan visto. Si no, aquí se las muestro. Hay una tarea, ¿verdad?, que tienen que hacer para el jueves. Esa tarea ya está desde ahorita, ya está publicada. Entonces, esta tarea que tenemos aquí en actividades, pues se trata de resolver ahí una rectificación monofásica, dos problemas, lo van a hacer por equipo, ¿verdad? Es una tarea por equipo. Entonces, ahí viene cómo van a trabajar por equipo, cómo quiero que hagan los problemas, cómo le van a poner el nombre al archivo. Y esta tarea se cierra el día 3, o sea el jueves, a las 23:55 se cerró la plataforma. Es como si fuera un examen. Vamos a ir ya avanzando de esa manera para que no se confíen, o sea que ya no la van a poder enviar después. Son dos problemitas para esta tarea. ¿Cuántos les dije que formaran por equipos? ¿De cuánto? Aquí en este caso son ustedes, me parece que son 22 alumnos. Formen equipos de 4, ¿verdad? Y por ahí van a quedar volando 2, pero pues los problemas son sencillos, ¿sale? Entonces el número de equipo, como vayan llegando, ahorita pónganse de acuerdo, ustedes digan que van a ser el 1, el otro que sea el 2, no hay problema, ya ahí yo los voy registrando. Bueno, ¿dudas? Hay otra parte también, hay otra tarea que se va a hacer visible para ustedes el viernes a las 0 horas y la van a entregar a más tardar el lunes a las 23:55. Aquí, ¿verdad? Donde dice actividades, aquí está programada una para el viernes 4 a las 0 horas, ya la van a poder ver. Van a tener viernes, sábado, domingo y lunes prácticamente 4 días para poderla hacer esta tarea. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay dudas, aquí la dejamos y ya nos vemos el día de mañana.